Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Ay, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Súper ¿Sí me bien. escuchan? Sí, señor. Profe, para hacerle un recordatorio que no se le olvide, porfa, después de la clase montar el PDF de lo de la clase pasada y esta. Al PDF de la clase pasada es esta. Ahí está, mira. Ya está montada en el sistema. Sí, mira, acá. Voy a verificar. Ah, o lo quieres en mi arroba. Sí, exacto. Ah, bueno, yo lo monto en mi arroba. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no, nada. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar. eh, no sé si tienen algún comentario antes de comenzar. Bueno, entonces, si no tenemos comentario, entonces voy a comenzar haciendo lo que no sé qué me pasó en la clase pasada que me asusté con esta cuenta. No sé por qué. Y era que encontrar, digamos, hasta este espacio acá. Era verificar o demostrar que la esperanza de X era igual a mu, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a calcular la esperanza de X menos mu y mirar qué nos da esto. Entonces, nosotros habíamos dicho que la esperanza de X menos mu, donde X es una normal eh, de parámetros de no estándar, entonces lo íbamos a calcular como la integral desde menos infinito hasta más infinito de X menos mu por esta función. Aquí, aquí me faltaba un signo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hacíamos z igual a x menos mu sobre sigma, entonces nos va a quedar que la derivada de z con respecto a x es esto, y tenemos esta igualdad. Entonces, si nosotros venimos a reemplazarlo acá, si lo reemplazamos acá, nos va a quedar 1 sobre raíz de 2 y sigma, integral de esto, y voy a organizarlo acá para que nos quede. Ah, bueno, ya estaba, pero bueno, ya lo borré. Entonces va a quedar x menos mu, y es de que x menos mu es sigma por z, sigma por z, y a la menos un medio, y fíjese que esta cantidad va a quedar x menos mu sobre sigma todo al cuadrado, y va a quedar z al cuadrado por el diferencial de z de x por el diferencial de x por el diferencial de x es sigma diferencial de z. Por lo tanto, Luisa, ¿sí bien ya se me escucha? Luisa, Hola, profe. no sé, es que Luisa me escribió que no me escuchaba. Es que se le escucha como raro, como lejos. ¿Sí? Ahí yo veo Sí. que organiza acá un poquito mejor. Mejor. Otra vez. Un momentico, a ver, a ver si mejora eso. Así, mejoró. Sí, profe, la verdad sí. Bueno, entonces dejémosla de esta forma. Entonces les decía que, no sé si Luisa se alcanza a escuchar ya. Por favor, Luisa, si nos escuchas, nos dice. No sé, no me quiere contestar Luisa. Entonces yo le escribo a ver si no me escucha. Bueno, mientras que Luisa nos contesta, sigamos. Entonces, nosotros habíamos dicho que simplificando, vamos a simplificar este signo, con este nos queda este, ¿cierto? Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener acá en este numerador un signo
que lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque la integral es sobre z, entonces él es constante. Por lo tanto nos va a quedar z e a la menos 1/2 de z cuadrado por el diferencial de z. Pero ¿qué sucede? Esta integral, si ustedes se dan cuenta, esta integral se puede hacer por haciendo una sustitución. ¿Y por qué? Porque como esto está elevado al cuadrado, pero si esta z no estuviese acá, sería difícil hacerla. Pero como aquí está la z, haciendo un cambio de variable, si ustedes hacen haciendo u igual a menos 1/2 de z cuadrado, ustedes pueden encontrar esta integral y esta integral les va a dar 0. Entonces les va a quedar sigma sobre la raíz de 2pi por 0. Es decir, que esto es 0. Entonces ya van a hacer que teniendo esta igualdad de 0, entonces nos va a quedar, de donde nos va a quedar que la esperanza de x menos mu es igual a 0, de donde concluimos, como el operador esperanza es lineal, entonces podemos hacer esperanza de x menos la esperanza de mu igual a 0. Pero la esperanza de mu es una constante y la esperanza de una constante es la constante. Por lo tanto, esto es esperanza de x menos mu igual a 0. Y en conclusión, la esperanza de x es igual a mu. Entonces ya tenemos que el valor medio de la variable aleatoria de distribución normal tiene como media igual a mu. Listo. Ya con eso terminamos toda la parte que no necesitábamos hacerla por la función generadora de momentos, sino que la podríamos hacer directamente. Lo mismo puede hacerse con la varianza. La varianza van a tener la misma, solo que ustedes tienen que hacer un cambio de variable pues 2 veces y ya. Entonces, ya lo pueden hacer. Habíamos dicho entonces que había una distribución que tenía una propiedad grandísima que era la pérdida de memoria. Y esa distribución es la distribución exponencial. Es la exponencial, lo que nos está diciendo con este teorema es que si x es una exponencial, entonces esta probabilidad se va a cumplir. Que si la probabilidad de que x sea mayor o igual que s más t, dado que ya sabemos que x es mayor que eso, nos va a interesar básicamente es verificar que x sea mayor que t. Y entonces ya con eso es lo que se llama la pérdida de memoria de la distribución. Entonces, aquí ya en estas notas, antes de que se me olvide, aquí se me ha olvidado este sigma. Aquí. Aquí. Este es un sigma para que ustedes tengan en cuenta. Bueno. Entonces ya con esa propiedad de pérdida de memoria, nosotros podemos hacer algo y es intentar resolver algunos ejemplos. En particular voy a resolver uno en este momento y después sacamos ya sea una media clase o una clase para ir haciendo otros ejemplos y mirar la utilidad que tienen todas estas distribuciones para poder trabajar con ellos. Entonces nos dice, el primer ejemplo que nos dan es que el número de automovilistas que corren a alta velocidad, digamos que a alta velocidad, y detectada por radar, entonces digamos que la velocidad es detectada por un radar durante un lapso de tiempo de 1 hora en cierta autopista, es una variable aleatoria Poisson. Fíjense que el número de automovilistas es la que es Poisson. Entonces nos están diciendo acá que la variable
la variable que nos están dando inicialmente es el número de automovilistas. Entonces digamos que sea X, sea X el número de automovilistas, ¿cierto? Esto es que corren a alta velocidad. A alta velocidad. Dame. Ya tenemos entonces que esta es una Poisson. Miren que nos están diciendo que X es una distribución Poisson. José Domingo, pero ¿por qué nos están dando una Poisson sabiendo que nosotros estamos trabajando con las distribuciones continuas? No, no importa, porque puede ser que nos están dando inicialmente una información sobre algo que es discreto. Pero aquí hay una cosa muy importante y es que nos dan que el promedio de la Poisson es 8.4. Y ese promedio es el parámetro que vamos a necesitar en la exponencial. Entonces, veamos algo aquí. Entonces, nos están diciendo que X es una Poisson. Entonces, X es Poisson. ¿Y con qué parámetros? Con parámetros X y lambda igual a 8.4, donde X toma el valor de 1, 2, 3, etcétera. Fíjense que X puede ser cualquier número de automovilistas. Pueden ser 1 o puede ser 0, porque puede ser que no venga ningún automovilista. Entonces, X viene a ser una variable que puede ser desde 0 hasta infinito. Ahora, ¿qué nos dicen de diferente a esas cosas? ¿Cuál es la probabilidad de tener un tiempo de espera? Fíjense, ya aquí me están hablando de un tiempo de espera. Y cuando ya se habla de tiempo, entonces ya es una variable de tipo continuo. Entonces me involucraron otra variable que es de tipo continuo y nos dicen el tiempo de espera menor de 10 minutos entre automovilistas sucesivos que circundan a alta velocidad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos paramos acá a ver los automovilistas, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver pasar un automovilista. Vemos pasar a este automovilista y nos están preguntando que si tenemos que esperar menos de 10 minutos para que pase el siguiente. Entonces, en este intervalo de tiempo no vimos ningún automovilista y entonces en este intervalo de tiempo nos están diciendo que sea menos de 10 minutos. Aquí hay una cosa importante y es que no podemos perder de vista algo como esto. Es que nosotros aquí tenemos el tiempo en horas. Tiempo en horas. Y después nos hablan de minutos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para poder trabajar con las probabilidades. Entonces, ya que tenemos esto, entonces digamos que sea alfa, el número de autos, digamos que de autos, eso lo pues como eso lo hace uno como por escribir bonito las cosas, el número de autos veloces detectados por unidad de tiempo. ¿Cierto? Y esto, ¿cuál es el tiempo que nos están dando? En una hora. Entonces, como este alfa, fíjate que este alfa es prácticamente la X.
Por lo tanto, me está diciendo que alfa va a ser la media de la X. Entonces va a decir que alfa es igual a 8.4. Cuando uno está estudiando teoría de filas, entiende mucho mejor esto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso, lo que le están diciendo acá es esto. Llega un cliente, no llega un cliente a una parte. Esas llegadas normalmente se trabajan con la Poisson. Y entonces del tiempo de espera entre un cliente y otro es lo que vamos a llamar el lambda, ¿cierto? Es el tiempo de espera. Y ese tiempo de espera va a ser ¿qué? Va a ser el promedio de la Poisson. Entonces aquí nos están diciendo que el promedio de autos que están corriendo a alta velocidad que me va a servir de parámetro para la exponencial es de 8.4 autos. Entonces ya con esto ya tenemos todas las cosas para definir la función de probabilidad de la variable t, donde ¿quién es t? T es el tiempo de espera entre autos veloces sucesivos. Entonces va a decir que t tiene una distribución exponencial de parámetro lambda igual a 8.4. Eso es lo que nos interesa. ¿Cierto? Entonces va a tener que f de t va a ser igual a 100. A lambda e a la menos lambda t. Esa es la fórmula, ¿cierto? Para t mayor o igual que 0. ¿Cierto? Realmente uno puede tomar en este caso para t mayores que 0 por ser tiempo y 0 en cualquier otra parte. Entonces ya uno tiene esto y haciendo el reemplazo nos va a quedar que f de t entonces va a ser igual a 8.4 por e a la menos 8.4 por t. Ahora, el tiempo t está en horas. No olvidemos eso porque va a ser fundamental para lo que sigue. Entonces, digámoslo acá, que t dado en horas. Entonces, y esto en horas de entre autos sucesivos, no es cualquier hora, por cierto. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora nos dice que tenemos que mirar si tenemos que esperar menos de 10 minutos. Entonces, 10 minutos, ¿a qué parte de una hora equivale? ¿Mm? Entonces, como 10 minutos, ¿a cuánto equivale en horas 10 minutos? ¿Mm? Es un sexto de hora. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos va a quedar, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo de espera sea menor o igual a 10? Que es lo mismo decir que cuál es el tiempo, estos minutos. Si nosotros hablamos de estos minutos. Que esto es igual a escribir cuál es la probabilidad de que t sea menor o igual a un sexto de hora. Pero esto es igual a ¿quién? A la integral. Por ser una variable t de tipo continuo, va a ser la integral de 0 hasta un sexto de la función dada, que es 8.4 por e a la menos 8.4 por t por el diferencial de t.
Como nosotros ya habíamos hecho la acumulada de la función exponencial, ya la podemos utilizar. Entonces esto va a ser la distribución acumulada de un sexto menos la de cero, ¿cierto? Entonces, pero en cero ya es cero. Entonces nos va a quedar que esto es igual a 1 menos 8 a la, perdón, e a la menos 8. Esto es e a la menos 8.4 por un sexto. Y si ustedes hacen las cuentas, entonces se les da 0.7534. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad, que si nosotros no estamos mirando los autos a alta velocidad, la probabilidad de que tengamos que esperar menos de 10 minutos para ver dos autos sucesivos es de aproximadamente 75.34%. Entonces, ya aquí hay la respuesta y la respuesta es una interpretación. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, en este ejercicio, ¿qué tipo de ensayos tienen enunciados? Después les dejo un taller donde hay varios problemitos de la vida cotidiana, etcétera. Ustedes se dieron cuenta en alguna ocasión un cantante tuvo problemas porque lo estaban denunciando que era el padre de una niña o un niño, creo que era, no sé. Y se volvió famoso el problema y un autor, pues un estudioso de la probabilidad, sacó un problemita con respecto a eso y lo denunció muy bonito y yo se lo voy a pasar para que ustedes lo hagan. No les voy a dar la respuesta para que ustedes determinen si realmente él era el padre o no era el padre del niño. A ver, ustedes por medio de probabilidad se dan cuenta si realmente él se estaba defendiendo bien o no. Esa les va a quedar ese problema. Ya con esto aparece, con la distribución exponencial, aparece una familia que se llama la familia de las exponenciales. Y otra familia que aparece, la familia de las distribuciones gamma. Entonces, que también hace parte de la exponencial. ¿Por qué? Porque aparece la exponencial dentro de la función. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tenemos otro tipo de variable, perdón, tenemos otra distribución con respecto a una variable continua, y es la distribución gamma. ¿De dónde viene el nombre de la distribución gamma? Es porque se basa en lo que nosotros llamamos en cálculo la función gamma. Y la función gamma, si ustedes lo recuerdan, es de esta forma. Ustedes recuerdan que la función gamma es de esta forma, que nosotros lo podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces, fíjense que esta gama de alfa la podemos escribir como alfa menos 1 por gamma de alfa menos 1, ¿cierto? Entonces es una forma recursiva de mirar la función gamma. No sé si ustedes en cálculo demostraron esto. En cálculo demostraron esto o no. ¿Ah? ¿Quién me cuenta a ver si lo hicieron o no lo hicieron? Oye, ¿ustedes sí me están escuchando? Aquí no hay problema, nosotros lo configuramos y tal como se puede subir imágenes, bueno, Julio César ya nos dijo que no. Bueno, este es un trabajo bonito, Julio César, y todos los de ustedes, ¿por qué? Porque por medio de esto, ustedes, me imagino que en los diferentes cursos de estadística han tomado, aquí mismo hemos tomado la convención de que 0 factorial sea igual a 1.
¿cierto? Hemos dicho eso. Y en los demás cursos yo me imagino que hicieron la misma convención. Hicieron la convención que 0 factorial es igual a 1. Entonces ustedes pueden comprobar que esta convención no es que alguien la haya dado por hacerlo, sino que realmente cuando uno hace esto se va a dar cuenta que 0 factorial es igual a, pues lo puede hacer como por definición, como 1. Entonces es bonito esto. Yo los invito a que ustedes trabajen esta función y verifiquen que 0 factorial es igual a 1. Y les dejo como trabajo también calcular gamma de un medio. Gamma de un medio y de ahí pueden entonces calcular lo que es gamma de pi medio, ¿sí? Que son datos y en serie se trabaja bastante. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Que ya con esta introducción a la función gamma, entonces se dieron cuenta que se podía hacer de la siguiente forma, que esta función que depende de dos parámetros, un parámetro alfa y un parámetro beta, ¿cierto? Son dos parámetros que nos están dando ahí, un parámetro de escala y un parámetro de definición. Entonces, al hacer esta combinación, nos va a dar que esta función es una función de densidad de probabilidad. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que de acuerdo al autor vuelven a aparecer diferentes formas de escribirla. ¿Por qué lo hacen así? Porque necesitan determinadas situaciones y a nosotros nos va a interesar hacer esto es por una sencilla razón. Y es que en una materia que ustedes van a ver que se llama procesos estocásticos, van a ver lo que es un proceso de Poisson. Van a hacer lo que es el proceso de Poisson y ese proceso de Poisson, entonces se puede demostrar algunas situaciones como cuáles. Es que esta distribución que nosotros hacemos, si a alfa la llamamos R y a 1 sobre beta lo llamamos lambda, entonces nos podemos hacer esto, que va a ser de la forma X, R, lambda, ¿cierto? En este caso, pues, haciendo este cambio, nos va a quedar que entonces esto aquí va a ser igual. Esto va a ser igual, por lo tanto, a una expresión de la forma. Fíjense que si lo hacemos completamente, va a ser gamma de alfa, sería 1 sobre gamma de alfa. Por ejemplo, gamma de alfa, que en este caso, como alfa, lo dijimos que era R, era gamma de R, fíjense que nosotros tenemos acá 1 sobre beta a la alfa, o sea, a la R, pero 1 sobre beta la llamamos lambda. Entonces esto lo podemos hacer como lambda a la R, X a la R, X a la R menos 1, exponencial de menos X por lambda. Esto para los X mayores que 0 y 0 en cualquier otra parte. Y simplificándola, nos va a quedar entonces que esta simplificación nos va a ayudar a tener otra expresión que es muy utilizada, como les digo, en diferentes áreas, y es que esto nos va a quedar 1 sobre gamma de R, 1 sobre gamma de R, esto por lambda, entonces por lambda, lambda a la R, yo ya saqué un lambda, entonces me va a quedar lambda X a la R menos 1
por E a la menos X por lambda. ¿Cierto? Y para los X mayores que 0. Entonces esta expresión es bastante conocida en el ámbito de los procesos estocásticos. Escribir la distribución gamma así. Ahora, la distribución gamma tiene unas propiedades y es que dependiendo de los parámetros va a tomar su forma. Dependiendo del parámetro, en este caso que estamos trabajando con alfa y beta, entonces fijemos, si alfa y beta son 1, entonces nos va a dar una exponencial negativa que va a ser de esta forma, va a ser esto. Pero si ya alfa y beta van cambiando, como en el ejemplo este de que alfa vale 2 y beta vale 1, aproximadamente de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando va cambiando esos parámetros, va cambiando la curva y se va convirtiendo como si fuese una distribución, como una campana. Pero esta campana no es la campana de Gauss porque no es simétrica, sino que se va cambiando. Va a llegar un momento en que hay unos parámetros que sí se aproximan mucho a la normal, pero por el momento no vamos a ver eso. ¿Qué es la característica que uno puede ver acá? Es que la distribución gamma empieza en 0, no toma valores negativos. Esto no toma valores negativos. Entonces, cuando alfa y beta toman unos valores determinados, se puede aproximar a la normal, pero empezando en 0. No es que vaya a irse al infinito. Pero esto nos va a servir a decirnos algo, y es que entonces va a haber situaciones en que vamos a tener gráficas como esta, que son asimétricas. Y estas asimetrías entonces nos va a llevar a unas distribuciones que son de tipo para variables no paramétricas, pero que a nosotros también nos interesa porque también se trabaja en las funciones paramétricas. Y esta gráfica entonces nos va a decir que va a ser o una chi cuadrada, lo que llaman una chi cuadrada, que denotamos de la forma como si fuese una X, yo creo que ustedes ya lo han hecho, o puede ser una distribución F, o una D, ¿cierto? Muy bien, Juan David. Muy bien. Entonces ya con esto, fíjense que ya estamos como de pronto, algunos ya habían visto esto, de pronto otros no, y ya van entendiendo por qué en la estadística se trabaja tanto con la F y con la H cuadrada, porque realmente es una distribución que se deriva de otra, ¿sí? Entonces ya con esto nos están diciendo es que esto va a ser unos parámetros que se tienen que conocer, tienen que ser mayores que 0. La propiedad es que no va a tomar valores negativos, siempre va a ser de 0 hacia el frente, ¿cierto? En este caso, si decimos que n es un entero, está hablando de tiempo. Entonces podemos hablar también de nuestros elementos como son ¿qué? La media, la varianza, la función generadora de momento, etc. Entonces ya con esto vamos a hacer el primer ejemplo donde para introducir una notación que, como les digo, me interesa que desde ahora ustedes lo tengan, porque para que cuando lleguen a las otras materias no lleguen perdidos. Y es la siguiente, es esta notación, el n de t. Este n de t en procesos estocásticos van a decir que es el número de eventos que sucede en un tiempo t. Entonces lo pueden llamar un proceso de Poisson. Entonces, esto es una variable aleatoria, porque es el número de eventos que ocurren en un tiempo determinado. Entonces, una variable aleatoria con distribución Poisson de media lambda t, y vamos a decir que si n de t es una variable aleatoria con distribución acumulada, entonces nos están diciendo que esta variable ya conocemos su distribución acumulada, que es esta. Pero decir que t sub n es menor o igual que t, es lo mismo que decir que es, o es equivalente a decir que el número de eventos
hasta el tiempo t es mayor o igual que n. Eso es lo que le están diciendo. Por eso llaman que es acumulada. Por eso dice que es acumulada. Y a esta variable, entonces nos dice, esta variable tiene que tener una distribución gamma. ¿Con qué parámetros? Con los parámetros n y lambda. Entonces vamos a intentar hacer esto. Vamos a intentar demostrar que esto tenga distribución gamma. Entonces, vamos a mirar esto y es, veamos que T sub n tiene una distribución gamma con parámetros n y lambda. Entonces, vamos a empezar haciendo ¿qué? Lo que nos dan ahí y es que el n de t es una distribución acumulada a esta. Por lo tanto, nos está diciendo que el f de t va a ser igual a ¿quién? A la probabilidad que el número de eventos en el tiempo t sea mayor o igual al número de eventos igual a n. Pero esto es igual a ¿quién? Como es mayor o igual, entonces nos está diciendo que puede ser n o n más 1 o n más 2, n más 3, etcétera. Entonces vamos a decir que es una sumatoria. Es desde j igual a n hasta infinito de una Poisson. Esto es lo que se llama un proceso de Poisson, un conteo de Poisson. Y entonces va a ser e a la menos lambda t. Aquí no podemos decir que t sea igual a 1, sino que es un parámetro que nosotros tenemos, porque puede ser en minutos, en horas, etcétera, multiplicada por lambda t a la j sobre j factorial. Esa es la distribución Poisson. Fíjense por qué me están diciendo esto. Porque es que esto tiene una distribución Poisson, que nos lo están diciendo acá. NT tiene una distribución Poisson. Ahora, derivando, ¿qué tenemos? Derivando con respecto a t, se obtiene lo siguiente. Y es que la derivada de f de t va a ser igual a la derivada de la definición de distribución, va a ser la función de densidad de probabilidad. Entonces va a ser f de x. F de t, perdón, lo estamos llamando, f de t. Y al hacer esta derivada, no sé si hacemos toda la derivada o les doy el resultado una vez. Les doy el resultado, ustedes lo derivan. Entonces, derivando esto, van a llegar a que esto es lambda e a la menos lambda por t, derivando lambda por t a la n menos 1 sobre n menos 1 o n menos 1 factorial. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que esto tiene una distribución conocida, ¿no? Fijémonos en algo y es que si llevamos esta forma va a ser ¿quién? Fíjense que va a ser de esta parte, de esta forma. Va a ser de esta forma, ¿por qué? Porque esto va a ser, ¿dónde está? Esto yo lo puedo escribir de esta forma. Lo podemos escribir como gamma de n. Porque n-1 factorial es gamma de n. Gamma de n, arriba tenemos a lambda, lo voy a hacer de la forma en que lo escribimos arriba para que nos quede parecido y podamos decir a ver que si se da o no se da. Esto es 1 sobre gamma de n lambda
Este es lambda t elevado a la n menos 1 por e a la menos lambda por t. Y fíjense que esto es, si ustedes comparan esta formulita es idéntica a esta, ¿o no? Solo que aquí, ahí abajo, entonces en vez de tener R, tenemos a N, y en vez de tener a X, tenemos a T. Entonces realmente esto nos está diciendo que F de T es la densidad de probabilidad, es la función, distribución de probabilidad de una gama, con parámetros n lambda. ¿Qué era lo que queríamos mostrar? Que realmente T sub n se distribuye gamma. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que tener en cuenta toda la información que nos den para llegar a esa distribución. Otra distribución que es bastante útil, ya esto es muy útil en economía y en ingeniería, es la distribución beta. Muchas veces dicen que la distribución beta es una combinación de algunas cosas con la gamma, y es por toda la expresión que tiene. La expresión que tiene se parece como si fuese sacado de alguna forma, de alguna transformación de la gama, ¿cierto? Entonces, es importante eso para saber cosas como estas, como qué es la distribución beta, ¿cierto? O la función beta. Entonces ya esa distribución beta nos va a decir que de dónde sale, es porque la función beta de alfa b o b, o la integral b de alfa beta es de esto que también se ve en cálculo. Estos son problemas en cálculo que uno siempre deja para que ustedes vean números que normalmente se trabajan y que nosotros no muchas veces no sabemos de dónde salen, pero salen de algunas integrales. Entonces los invito a que ustedes hagan esta integral y se van a dar cuenta que les va a dar de esta forma. Les va a dar esta forma. Y entonces B no es más que una función que sale fíjense que son de los reales positivos, pero del producto cartesiano de los reales positivos, o sea, de R2 en R. De R2 en R. Los que están viendo lineal ya pueden mirar cómo se trabaja esto, ¿cierto? Y lo están diciendo es que sale de R2 en R y que donde van a llegar a función gamma. Listo, entonces ya con esto, ¿qué va a suceder? Que podemos definir nuestra función beta. Entonces nuestra función beta va a tener esta forma, ¿cierto? Ya ustedes hacen la transformación, no quiero pues ponerme a hacer transformaciones acá, porque tampoco hemos visto todas las transformaciones, pero ustedes ya pueden empezar como a jugar con eso. Y entonces la pregunta es, ¿será que f de x dado de esta forma es función de densidad de probabilidad? Es decir, si nosotros integramos desde 0 hasta 1 de f de x, diferencial de x, esto es igual a 1. Ustedes van a dar cuenta que sí realmente es verdad y que tienen que tener mucho cuidado con los factoriales. Y fíjense que aquí una forma de escribir esto es con este resultado, ¿cierto? A algunos autores les gusta escribirlo de esta forma como para hacer la integral, a otros les gusta hacer de esta forma, y entonces va a tener la forma de que se está dando acá. Fíjense que lo único que están cambiando es que 1 sobre b de alfa beta se puede escribir como este cociente de gamas. ¿Cierto?
Algo importante es esto. Fijemos que si alfa y beta es igual a 1, entonces estaría gamma de 2. Pero ¿cuánto es gamma de 2? Gamma de 2 es igual a 2 menos 1 factorial, que es igual a 1. ¿Cierto? Entonces gamma de 1 es 0 factorial, pero 0 factorial es 1. Y gamma de 1 vuelve a ser 0 factorial, que es 1. Por lo tanto, la función f de x se convierte en una función indicadora en el intervalo 0,1. ¿Ve qué bonito es eso? Que con con esas dos condiciones le está dando que es igual a 1. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Ya lo acá. ¿Qué pasa si alfa y beta es igual a 1? Aquí está aquí. Y lo que me está diciendo es que si hacemos la distribución, la función de densidad, siempre nos va a dar de esta forma, si va a estar entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces va a estar de esta forma y nos va a dar esta función. ¿Y esto qué es? Que esa función indicadora para nosotros lo que nosotros estamos llamando la distribución uniforme. La distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Entonces, ¿qué es la distribución uniforme en el intervalo 0,1? Es una beta, perdón, con parámetros alfa y beta igual a 1. Y entonces, ya con esto podemos encontrar lo que es la media, la varianza. Aquí me faltó la función general de momentos. Ustedes lo pueden encontrar. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Fíjense que la media, en el caso particular, si alfa y beta son iguales a 1, esto da un medio, que sería exactamente el promedio de este intervalo, ¿cierto? Sería un medio. Entonces ya tenemos, ya lo acá. ¿Y la varianza cuál sería? La varianza de la uniforme. La varianza de la uniforme continua es 1 sobre 2. Y ya lo acá, aquí está. Entonces, eso es un caso particular de de la, de la beta. Ustedes muy fácilmente le pueden preguntar, considere una función beta, una distribución beta con parámetros alfa y beta. Verifique que a partir de esta función se puede construir la distribución uniforme en el intervalo 0,1, encuentre su media y su varianza. Listo. Ya sea a usted es inmediata la demostración porque ya lo sabemos ya. Listo. Entonces ya otra consideración que nosotros tenemos, otra consideración es lo siguiente, y es que ustedes ya han trabajado con lo que se llaman grados de libertad. Los estadísticos. Los matemáticos no creo pues que todavía lo hayan hecho todavía, pero los estadísticos ya han escuchado sobre lo que son. Bueno, esos son grados de libertad. Bueno, ya Juan David ha escuchado un poco, Andrea no, Salomón tampoco ha escuchado sobre los grados de libertad. Bueno, los grados de libertad es un parámetro que nosotros vamos a tener en cuenta en unas determinadas distribuciones. ¿Como cuál? Hay una distribución que se llama distribución t-estudio, que depende de unos grados de libertad. Hay otra que se llama chi cuadrada. Y esa chi cuadrada sale ¿de dónde? De la gama. Cuando nosotros tengamos unos parámetros aquí determinados, esta gama se convierte en una gama especial que normalmente se llama chi cuadrada. Y esto depende de un parámetro que se llama grados de libertad. Los grados de libertad.
En el libro de Joan Cray, o sea, el libro que hoy día de nosotros, hay una parte muy bonita de lo que son los grados de libertad. Eh, Les digo la verdad, cuando yo era estudiante, a mí me hablaban de los grados de libertad, yo los sacaba y no entendía, hasta que empecé a preguntar, bueno, ¿qué son grados de libertad? ¿Qué son los grados de libertad? Y siempre me decían, era un parámetro de tal distribución, un parámetro de tal otro, pero nunca tenía pues como la oportunidad de entenderlo, pues cierto. Y realmente los grados de libertad, yo los llevo a una comparación con los polinomios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un polinomio en la variable x de grado 5, realmente cuántas raíces puedo tener para ya saber prácticamente las 5 raíces. Lo voy a poner más fácil. Si es de grado 3 y conozco ya prácticamente una raíz, ya prácticamente el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque si yo conozco una raíz, entonces ya puedo hacer la función, la fórmula del bachiller que llaman, y ya tenemos las otras dos raíces, ¿cierto? Pero entonces, en general, cuando nosotros tenemos un polinomio, digámoslo así, de grado 5, 2, 4, 5, si yo conozco estas primeras 4 raíces, ya la quinta raíz, ya no hay necesidad de hacer cuentas. ¿Por qué? Porque ya prácticamente ya se sabe, porque ya sale una función lineal, que ya es fácil de encontrar. Entonces los grados de libertad en un polinomio sería el número de raíces que nosotros necesitamos conocer para saber todas las raíces del polinomio. Eso es lo que yo entiendo, se da pues para los grados de libertad. Entonces, en este caso, eh, si ustedes lo llevan a un polinomio de varias variables, entonces lo que le están diciendo es si su polinomio es de 5 variables y conoce 4, ya la quinta está regalada, ya es dada. Ahora, ¿dónde se utilizan mucho los grados de libertad? Cuando ustedes estén hablando de lo que son pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, y donde tengan que trabajar pues con lo que son los grados de libertad en lo que son las distribuciones T, chi cuadrada y F. Entonces, los invito a que ustedes con sus propias palabras intenten definir grado de libertad después de qué? Después de haber leído la explicación que trae Joan Cray en su libro. Entonces, los invito a que ustedes lo lean y que se den cuenta qué bonito es. Sobre todo los de estadísticas, que son el pan de cada día para una serie de pruebas de hipótesis. Entonces, fijémonos que si nosotros tenemos una distribución gamma, vamos a hacer un caso, lo que yo les decía anteriormente. Vamos a coger esta gama, y vamos a hacer un pequeño cambio, y es que alfa la vamos a cambiar a nu sobre 2 y beta por 2. Les voy a dar 3 minutitos para que ustedes hagan ese cambio, para que no se me vayan a quedar dormidos ahí. Entonces, les voy a dar 2 minutitos para que ustedes cojan esta función gamma, y reemplacen a alfa
por nu, que son los grados de libertad. Normalmente los grados de libertad se denotan de esta forma, sobre 2. Y beta toma el valor de 2, a ver qué les da. Entonces, una cosa importante aquí es que como son grados de libertad, entonces nu siempre es un entero positivo. Entonces, como les digo, les voy a dar un minutito para que ustedes lo hagan y me cuenten cuánto les da. Bueno, ¿quién me quiere contar qué les dio? Si ustedes hicieron las cuentas, como una normal 0,1, vamos a ver, Juan David, yo creo que ustedes llegaron a una expresión como esta, como la que estoy señalando acá. Sí, dan una expresión como esta, que vea. Dijimos que íbamos a hacer un cambio de variable, y es que alfa lo íbamos a cambiar por nu sobre 2, y beta la íbamos a cambiar por 2, entonces va a quedar 2 a la nu sobre 2. X a la nu sobre 2 menos 1, y esto como beta vale 2, entonces va a quedar de esta forma. Entonces esto ya no tiene una distribución normal, no es una normal porque es que aparece esta variable acá. Entonces no es una normal, sino que tiene una distribución que normalmente se llama chi cuadrada. Entonces, ¿qué es una chi cuadrada? Es una transformación que se le hace a la distribución gamma. Cuando nosotros tengamos gamma con estas condiciones, que alfa es igual a nu sobre 2 y beta es igual y beta es igual a 2, entonces esa gamma se convierte en lo que se llama una chi cuadrada. Esa chi cuadrada normalmente se representa con la letra griega chi cuadrada. Así de esa forma, ¿cierto? Es como una X, mejor dicho. Algunos pues lo saben hacer más bonita que yo, ¿cierto? Eso es una chi cuadrada.
Y esa chi cuadrada tiene una característica muy buena y es que la media es el mismo grado de libertad. La media es la misma, los mismos grados de libertad. Y la varianza son 2 veces su grado de libertad. Son 2 veces el grado de libertad. Y lo que hace es que la función generadora de momento también es muy bonita y es de la forma 1 menos 2t elevado a la menos 1, elevado a la menos 1. Y aquí la condición es que t tiene que ser menor que medio. Ustedes tienen que tener en cuenta la condición para hacer esas cosas, ¿cierto? Bueno, aquí entonces ya miramos un ejercicio para que ustedes trabajen. Aquí ya ustedes van a trabajar. El ejercicio 3.36 del libro. Bueno, entonces vamos a mirar el ejercicio, es el ejercicio que tenemos acá del libro guía. Entonces nos dicen, sea X que tiene una distribución gamma, esa tiene una distribución gamma con parámetros alfa igual a nu medios y beta. Nu es un entero positivo. Nu es un entero positivo. Y beta es un parámetro mayor que 0, ¿cierto? Y nos dicen, sea y igual a 2 veces la variable x, o sea, 2 veces la gamma dividido el beta, ¿cierto? Entonces nos están diciendo, ¿cómo se distribuye? Entonces la pregunta que nos dicen es, encuentre la distribución de y. Alguien me puede decir, José Domingo, es que nosotros no hemos visto transformaciones, pero es que no hay problema. No hemos visto transformaciones, pero nosotros ya tenemos cosas como esta. ¿Cuál es la función acumulada de y? Entonces, podemos pensar en esto. Si nosotros encontramos la función acumulada de y, podemos pensar en encontrar la función acumulada de x y por lo tanto derivando, porque por eso es que ustedes les dicen que este curso necesita cálculo 1, porque normalmente se está derivando y se está integrando. Entonces, la pregunta es, bueno, ya tengo esta y es la suma de dos gamas dividido el beta. Entonces, la distribución, la función de distribución, la función de distribución acumulada de y es cuál. Llamémosla G de y. G de y, ¿qué va a ser entonces? Va a ser, por definición de función acumulada, es la probabilidad que la variable y sea menor o igual a y. Donde la variable la definimos de así grande y y pequeña es el valor que toma y en determinado momento. Pero ¿quién es y? Y es 2x sobre beta, que esto es menor o igual que y. Y y minúscula es un valor, no olvidemos de eso.
Pero la medida de probabilidad, lo que es medida de probabilidad, es, conserva las operaciones internas. Por lo tanto, esto podemos decir que esta es la probabilidad de, y puedo hacer esto, que X sea menor o igual, que beta Y, voy a borrar esto que me quedó hace mucho esa beta Y dividido 2. Y entonces ya tenemos X. ¿Pero quién es X? X es una gama, ¿cierto? X es una gama. Y sabemos que la gama para los X menores o iguales a, los menores o iguales a 0 es 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Que si Y es menor o igual a 0, si Y es menor o igual que 0, entonces esta probabilidad es cero porque caería en la parte donde decimos que 0 en cualquier otra parte, entonces nos va a quedar que Y de Y va a ser 0. Y además, para los Y mayores que 0 y para los Y mayores que 0, tenemos que hacerle la integral. Y es que G de Y va a ser igual a ¿quién? A la integral desde 0 hasta ¿dónde? Hasta donde me está diciendo mi variable, que es beta Y sobre 2. ¿De quién? De una distribución gamma que nosotros escribimos como 1 sobre gamma del parámetro alfa. Pero a nosotros nos están diciendo que alfa va a ser nu medio. Entonces va a ser gamma de nu medios por beta, ¿cierto? Beta a la alfa, que serían nu medios, X a la alfa menos 1, pero nuevamente alfa es nu medios menos 1, por E a la, sería menos Y sobre beta, ¿cierto? En este caso, entonces, si ustedes hacen el cambio, va a ser menos Y medios, ¿cierto? Perdón, medios no, sino que es beta. Dijimos que era, no hemos cambiado eso. Y es sobre X. Entonces, esto es X sobre beta. Sobre beta por el diferencial de X. Observemos algo y es que esta integral es de las integrales que uno dice, no, pues se va a poner una integral todo esto. Y entonces ahí es cuando aprovecha uno el cálculo y ya sabe cuál es la distribución gamma, cuál es la distribución beta, y entonces ya aprovecha esto y le da tranquilamente cosas como esta. Nosotros necesitamos no encontrar la integral de esa función. ¿Por qué? Porque esa integral nos va a dar una función de densidad de probabilidad, una función de distribución G de Y. Pero nosotros necesitamos ¿a quién? A la función densidad de probabilidad. Entonces, ¿realmente qué necesitamos? ¿Necesitamos esta o necesitamos esta? ¿Cuál de las dos? ¿La 1 o la 2? Necesitamos la 2. Pero entonces, ¿cómo hacemos, sabiendo que ya tenemos la 1? ¿Cómo hacemos para obtener la 2? ¿Cómo obtenemos la 2 a partir de la 1? Derivar. ¿Y quién nos permite hacer esa derivada? Entonces Juan David nos dice que derivando. Juan David, ¿qué nos permite hacer esa derivada? No.
olvídate de la parte probabilística acá y trabaja más con la parte de cálculo, que es la parte que nos interesa en este momento. A ver, ¿quién le ayuda a Juan David? ¿Qué teorema nos permite decir que eso lo podemos derivar? Un teorema que es bastante conocido en cálculo, y es lo que se llama el teorema, uno de los teoremas fundamentales. Sí, Juan David, lo que te preguntaba era que esto yo lo puedo derivar, sí, yo puedo derivar esto, pero ¿quién me lo permite? Me lo permite hacer este teorema que se llama teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? ¿Tuviste ese teorema? Pues yo no digo que primero o segundo, porque eso depende de que el autor que ustedes estudien puede ser primero o segundo teorema fundamental del cálculo. En este caso, vamos a decir que es un teorema fundamental del cálculo el que nos puede ayudar a hacer eso. Entonces, ¿qué nos dice? Que, G de Y no va a ser más que la derivada de G de Y. Que no es más que la derivada de con respecto a Y de esta integral. ¿Cierto? Yo lo voy a escribir todo para que ustedes tengan en cuenta que uno en estadística se tiene que basar mucho en el cálculo. No es que en estadística lo hagan así en forma separada, sino que por eso es que el cálculo viene muy ligado acá, y es porque en la parte matemática es la que está ayudando a hacer eso. Entonces, la derivada de esta expresión nos lo puede aclarar es quién, el teorema fundamental del cálculo. Y entonces, si ustedes derivan esto, van a llegar a quién. Fíjense que esta es una constante. Esto es una constante. Entonces nos va a quedar 1, nos va a quedar 1 sobre gamma, 1 sobre gamma de numerios por beta a la numerios. Ya fíjense que ya esto ya no es constante, ya esto ya no es constante, sino que ya usted lo tiene que derivar, ¿cierto? Y al derivarlo, ustedes van a encontrar que esto se puede hacer, y haciendo el cambio de variable, porque el teorema que me dice que yo puedo cambiar este límite superior, si empieza en 0, yo puedo hacer el límite superior, entonces lo reemplazo acá y la función que me da es la que estoy derivando. Entonces yo voy a hacer esto, entonces va a quedar, si cambiamos a x por esta cantidad y haciendo algunos cambios, nos va a quedar que esto va a ser beta a la y, beta a la y, beta y sobre 2, beta y sobre 2 va a ser el cambio a la nu sobre 2 menos 1, y haciendo el cambio acá nos va a quedar e a la menos x, que vendría a ser entonces, si reemplazamos a x por toda esta parte, y de que beta se cancela y nos va a quedar el y sobre 2, y por la derivada interna que viene a ser entonces aquí, va a quedar beta medios, aquí beta medios, por beta medios. Entonces ya tenemos esa expresión
Y lo que me está diciendo entonces es que si beta es igual a 2, dice que si beta es igual a 2, entonces esto se va a simplificar. Por lo tanto, ya tendríamos una forma adecuada de mirar esa parte por otro lado. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esto va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre gamma de mi medios, beta a la mi medios, multiplicado por beta, y dividido, perdón, multiplicado esta cantidad. Esto dividido esto me va a dar ¿qué? Me va a dar que si ustedes pueden simplificar con esta la pueden simplificar porque aquí va a quedar mi medios menos 1. Si ustedes simplifican esto, les va a quedar 2 elevado a la mi medios. Ya eso, como les digo, es cálculo. Ya esta y no viene acompañada del beta ni del 2, porque este 2 pasó acá a dividir de y a la mi medios menos 1 por e a la menos y menos. Esto con y mayor que 0. Y 0 en cualquier otra parte. Y entonces observemos esto. Y es que esta función, ¿a quién se les parece? Esta función, ¿quién es? Si nos devolvemos, si nos devolvemos acá, si nos devolvemos acá, vemos que es de esta forma. Vemos que es de esta forma. Por lo tanto, me está diciendo que y tiene una distribución chi cuadrada. Luego y tiene una distribución chi cuadrada con mi grados de libertad. Así se denota con mi grado de libertad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si nosotros multiplicamos dos gamas y lo dividimos por el parámetro beta, esa transformación o esa operación nos va a llevar a que la variable resultante tiene una distribución chi cuadrada con mi grado de libertad. Entonces ya tenemos esto. Quise traer a colación este problemita por una sencilla razón, porque es jugar un poco con lo que es la parte de cálculo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Preguntas. Cara no tiene preguntas. Bueno, según veo no tienen preguntas, entonces, como les dije, en esta parte me gusta hacer bastantes problemitas. Ustedes de pronto están esperando problemitas prácticos, pero por el momento no vamos a ver los de problemitas prácticos. ¿Por qué? Porque es que ustedes como estadísticos también tienen que saber la parte teórica. Uno no puede quedarse con la parte práctica únicamente, sino que la teórica también tiene que hacer algo. Y les cuento, como les decía en alguna ocasión, cuando nosotros pensamos en abrir la carrera de estadística en la Universidad de Antioquia, nosotros pensamos mucho tiempo. ¿Cuál tendría que ser la diferencia con respecto a la nacional? Porque la nacional, ustedes saben que la carrera de estadística de la nacional está muy cotizada. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer la diferencia entre el estadístico de la nacional y el estadístico de la de Antioquia? De tal forma que sea competitivo y que las empresas tengan la forma de decir, bueno, yo me voy a ir a coger a un estadístico de esta u otra parte y hacer la diferencia entre una y otra universidad. Después de que hablamos con los de la nacional y todo, les digo que hablamos porque
Yo fui uno de los que impulsó abrir la carrera de estadística. Nos tocó ir a hablar con los de la Nacional, con economía, etcétera, y quedamos en que la diferencia entre la Nacional y de la de Antioquia era la parte matemática. Entonces, eh, por eso por eso este curso no es que solamente veamos la parte operativa, no, sino que también es algo teórico. Aunque no es teórico, es muy teórico también, porque tampoco estamos viendo los teoremas de matemáticas así en forma muy detallada. Entonces vamos a ver otro ejercicio para que ustedes me ayuden a resolver. Determine, determine la densidad de la variable y igual a b menos a multiplicada por la variable x más a, donde, donde la variable x tiene una distribución uniforme en el intervalo cerrado 1, 0. Y además realice un gráfico de la función densidad, o no, hagamos más bien el otro. Digamos que de la función, de la gráfico de la función de distribución para que nos quede tiempo de hacerlo, de la variable y. ¿Cuál es mi intención en este momento? Mi intención es que ustedes aprendan a manejar este tipo de problemas porque van a tener que hacer transformaciones en diferentes datos. Y también quiero hacer estas pequeñas introducciones para que, en la próxima clase trabajemos lo que realmente son transformaciones. Y entonces para el martes de la próxima semana, yo espero que ustedes estudien o repasen, porque ya de martes ya lo estudiaron, pero que lo repasen, lo que es el jacobiano, lo que son las derivadas cruzadas, etcétera, para que podamos entender mejor lo que es las transformaciones. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Nos están diciendo que x es una variable que tiene una distribución conocida, que es normal 0,1. Y además que y es una combinación lineal, quiere decir que y es una combinación lineal de esa variable. ¿Por qué? Porque y lo que me está diciendo es que es prácticamente un cx más un a, quiere decir que es una transformación lineal. Entonces, eh, nos están diciendo que realice un gráfico de la función neto y podemos trabajar entonces calcular la función densidad de probabilidad de y. Entonces, sabemos esto. Sabemos que x tiene una distribución uniforme 0,1. 0,1. Y entonces, si tenemos una distribución 0,1, entonces si f de x es la función densidad de probabilidad de la variable x, esto va a ser 1 si x pertenece al intervalo 0,1. Y va a ser 0 en cualquier otra parte. Ya tenemos la función densidad de probabilidad de nuestra variable x. Ahora, nos están diciendo sea y igual a bx menos, voy a hacerlo acá, bx menos ax más a. Entonces, de ahí, ¿por qué lo escribo así? Lo escribo así para trabajar digamos, más fácil, o si quieren lo dejan como no la leyeron, y entonces les voy a dar un minuto para que ustedes intenten trabajar lo que es la función de y. Es decir, nos están pidiendo, ya tenemos la función densidad de probabilidad de x, ¿quién será la función probabilidad de y?
Les dejo un minutito para que usted lo haga. Bueno, cuéntenme cómo van. Uy, no me diga que mejor se están saliendo. Cada vez que pregunto cómo vamos, alguien se sale. Eso, Juan David, lo importante es eso, que trabajen y el resto. O lo dejamos para el parcial. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ya Juan David salvó la patria porque al menos Juan David escribió algo. Si no fuera por Juan David, ya hubiera ido por un espiritista a ver que nos dijera a ver qué. Y es que hay alguien al otro lado. Bueno, como les decía, aquí lo que me interesa muchas veces es ir introduciendo el tema que sigue. El tema que sigue son transformaciones. Entonces, ¿qué me está diciendo esta variable? Que yo estoy transformando mi variable x a la y, donde me está diciendo que estoy multiplicando a x por una constante más a la otra constante. Entonces, esa constante, pero esta constante viene de esta forma. Entonces, la pregunta que me están diciendo es, si X es distribución normal, uniforme, perdón, 0, 1, entonces, ¿cómo se distribuye Y?
Eso, hay varios profesores que están trabajando eso en la universidad. Si a alguien le interesa, hay profesores como el profesor Daya, trabaja mucho con transformaciones. Ustedes han visto que él publica bastante y lo que él hace es buscar transformaciones y llevar unas transformaciones y verificar que son funciones de densidad de probabilidad. Esto es un área bastante bonita. Eso sí, tienen que tener mucha paciencia porque ustedes saben que aquí trabajar con la parte matemática necesitan tener paciencia en que de pronto todo un día, un mes, un año, se les vaya pensando un problema y no le resulte, ¿cierto? Ustedes tienen que aprender a hacer eso, a que tener paciencia cuando estén trabajando en la parte matemática. Ya en la parte estadística, cuando ustedes tengan un problema, ya seguramente no le van a dar todo un año para que lo resuelvan. Pero en matemáticas, uno sí se puede quedar un tiempo largo. Como se lo digo por experiencia, cuando yo estaba haciendo la tesis en el doctorado, yo me quedé alrededor de 6, 7 meses sin ver nada. No, es que todos los días me levantaba temprano, me acostaba tarde estudiando, estudiando, y yo no veía por dónde salir la tesis. Y de un momento a otro me levanté, como se dice, con pie derecho y salió. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes empiecen a pensar en esto y que se pongan a ver que cuando esto ocurre, solamente es sentarnos un poco a mirar qué está sucediendo alrededor de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos? Que si nosotros tenemos esta variable aleatoria y, que depende de nuestra variable X, que es conocida, entonces podemos hacer esto. Y aquí se tiene que nosotros podríamos despejar a X, entonces X a qué será igual. X será igual, entonces yo puedo hacerlo de acá directamente, y entonces va a ser igual a Y menos A sobre B menos A. Yo tengo esta variable. ¿Y qué me está diciendo entonces? Cuando nosotros tengamos un problema de esto, tenemos que pensar si nuestra variable involucrada es de tipo continuo o es de tipo discreto. En este caso, la X es de tipo continuo. Cuando sea de tipo continuo, entonces nosotros vamos a trabajar con las derivadas, con las derivadas. Y por lo tanto, entonces podemos decir una cosa, y es, ¿cuál será la derivada? La derivada de X con respecto a Y. ¿Cuál será la derivada de X con respecto a Y? Y me dicen cuál es la derivada de Y con respecto a X. ¿Cuál es la derivada de Y con respecto a X? La derivada de Y con respecto a X es 1. ¿Sí será ese, Juan David? A ver, Juan David. Ah, bueno. Esa sí es. La derivada de X con respecto a Y es 1 sobre B menos A. ¿Y cuál es la derivada de Y con respecto a X? Es B menos A. ¿Cierto? Muy bien.
Entonces ya tenemos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Cuando ustedes, como les digo, aquí estamos recordando muchas cosas de cálculo. Cuando nosotros en cálculo hacíamos transformaciones, decíamos algo. Y es que si nosotros queremos llevar una variable a otra con una transformación, tenemos que trabajar con el valor absoluto del jacobiano. Luego, el valor absoluto del jacobiano, en este caso, como es una sola variable que está involucrada ahí, es muy fácil, es sino hacer la primera derivada, y entonces la primera derivada nos da que es el valor absoluto de 1 sobre b menos a, ¿cierto? Cuando tenemos más de una variable involucrada, entonces ya es el determinante de todo una matriz, por ejemplo, 2 por 2 o 3 por 3, dependiendo de las variables que tengamos. Entonces ya con esto ya tenemos una transformación. Entonces la transformación va a ser que x va a ser igual a y menos a sobre b menos a. Y y va a ser igual a b menos a por x más a. Y el jacobiano en este caso, el jacobiano está dado por su valor absoluto de 1 sobre b menos a. Ahora, vamos a decir una cosa, que a, fíjense que como nos están diciendo que b menos a, fíjense que aquí b menos a, para que esto tenga sentido, es que b tiene que ser mayor que a. Entonces, ¿qué podemos decir? Como b es mayor que a, entonces el valor absoluto del jacobiano es igual al jacobiano. Por lo tanto, va a ser igual a 1 sobre b menos 1 menos a, y le podemos quitar su valor absoluto. Como les digo, yo lo único que estoy haciendo es cálculo. Esto es puro cálculo 1. Y entonces, esto va a ser f de y, va a ser igual a ¿quién? A el valor absoluto del jacobiano por la función de la transformación, o sea, y menos a sobre b menos a, ¿cierto? En este caso sería pues, si ustedes lo quieren hacer así, digamos lo que esto va a ser el jacobiano por f en la variable x bajo la transformación, ¿cierto? Pero entonces esto va a ser igual a lo que es el jacobiano por f, ¿y quién es x? X es y menos a sobre b menos a. Por lo tanto, esto va a ser igual a quién. Pero jacobiano, el valor absoluto del jacobiano es 1 sobre b menos a. Y esta función f, porque esta es la función en x y esta es la función en y, entonces la función en x es uniforme. Entonces, como es uniforme, ¿cuánto nos da f de y menos a sobre b menos a? ¿Cuánto nos da f de x de esto? Es decir, ¿cuánto es f en la variable x de y menos a sobre b menos a? Sabiendo que x tiene una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. No. Observa bien quién es f de x cuando a b. F de x es 1. Entonces es 1. Entonces esto es 1. ¿Cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 sobre b menos a. En conclusión, ¿qué tenemos? Que f de y en y es igual a 1 sobre b menos a. Esto sí
X pertenece al intervalo, si pertenece al intervalo B, en este, bueno, ya enseguida lo hacemos para que no nos digamos hacia a la loca. 0 en cualquier otra parte. Entonces, observemos esto, y es que si X vale 0, Y vale A, ¿cierto? Si X vale 0, Y vale A, y si X vale 1, entonces esto vale B, ¿cierto? Entonces va a ser en el intervalo AB. Entonces esto pertenece al intervalo A, B, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos está diciendo entonces? Que ya tenemos la función densidad de probabilidad de la variable Y. Y por lo tanto podemos encontrar su función de distribución, o sea, la acumulada. Y la acumulada entonces puede ser f de y de y. Y entonces va a ser igual a la probabilidad que y sea menor o igual que y. Por lo tanto va a ser igual a ¿quién? A la probabilidad que y, pero es que y ¿quién es? Es b menos a por x más a menor o igual que y. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿quién? A la probabilidad que X sea menor o igual a Y menos A sobre B menos A. Es lo que nosotros decimos que la probabilidad preserva las operaciones internas. Y ya con esto sí podemos encontrar la función acumulada. Entonces la función acumulada va a ser de la siguiente forma. Es f de Y va a ser igual. Si Y, fíjese que me está diciendo acá, perdón, aquí no es Y sino X. Aquí no es Y, X sino Y, perdón. Si Y está por fuera de este intervalo, o sea, si está por antes de A, esta función tiene que valer 0, por la definición. 0 si Y es menor estrictamente que A. Pero si está entre A y B, va a ser la integral entre A y B de esto, que va a ser igual a Y menos A sobre B menos A, si Y está entre A y B. Y va a ser 1 si Y es mayor o igual a B. Por lo tanto, ya con esto sí podemos hacer la función acumulada. Y entonces va a quedar de la siguiente forma. Y es esto. Es que hasta A vale 0. Es acá, hasta el punto A vale 0. Crece hasta donde llegue al punto B. Entonces aquí está el punto B. Entonces nuestra curva va a ser de esta forma. Y cuando llega ahí ya es porque tomó el valor de 1. Y aquí tomó el valor de 1 y entonces ya sigue así. Entonces por eso decimos que la función acumulada es una función no decreciente. Es una función no decreciente. Y entonces esto ya lo llamamos f de x. Y lo que me está diciendo acá, fíjese, es que la función densidad de probabilidad de la variable y vuelve a quedar como la uniforme, ¿cierto? Entonces, fíjense que si ustedes hacen la gráfica de esto, fíjense que la gráfica de f de x, si f de y, perdón, de y es igual a 1 sobre b menos a con y perteneciente al intervalo a, b, entonces va a quedar de la que hicieron en cualquier otra parte, nos va a quedar así. Y es que aquí va a estar nuestro función f de x, aquí va a estar, perdón, f de y, si me pegó la x hoy, f de y, aquí va a estar y entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense que en el intervalo 0 a b, perdón, en el intervalo a, b,
En este intervalito nuestra función va a valer esto, ¿cierto? Va a valer 1 sobre b menos a. Por lo tanto, es una constante. Una constante, entonces, si aquí está el valor de 1 sobre b menos a, nuestra función va a ser de esta forma, ¿cierto? Y entonces, fíjese que para todo valor que usted tome aquí, le va a dar esta forma. Entonces, se va a dar cuenta que es una transformación de una uniforme 0,1 la llevó a un uniforme en el intervalo AB. ¿Bajo qué transformación? Bajo esta transformación. ¿Cierto? Como les digo, en esta primera parte yo hago una pequeña introducción con un ejemplo así para hablarles de transformaciones. Ustedes, si no vieron transformaciones en cálculo 1, me imagino que ya en cálculo 2 ya la están viendo. Ya están viendo el jacobiano. Y entonces con eso ya podemos trabajar con transformaciones. En la próxima clase entonces ya vamos a ver unas transformaciones más elaboradas, bajo qué condiciones se puede hacer, bajo qué condiciones no se puede hacer, cuando la variable es de tipo discreto se hace de una forma, cuando la variable es de tipo continuo se hace de otra, etc. Y entonces ya podemos hacer una cosa y es trabajar más algo que me preguntaron hace un tiempo, y es para qué nos sirve la función generadora de momento. Y la función generadora de momento en ese caso sí nos va a ayudar demasiado para no tener que hacer muchas cuentas, sino que ya tenemos una función generadora de momento, encontramos a qué distribución se da y ya no tenemos mucho que decir. Bueno, antes de terminar, por ahí me han escrito preguntando que cómo voy con los parciales, estoy corrigiéndolos, porque como les digo, bajar todas las fotos que ustedes enviaron, resulta que algunos de ustedes enviaron fotos al correo, que no se me vayan a perder en el correo, unas fotos algunas muy pesadas, entonces me toca hacer maravillas para poderlas bajar, que no se desaparezcan, etcétera. Entonces estoy en ese proceso. Ustedes saben que corregir parciales de esta forma es mucho más difícil. Es tanto que hasta las directivas nos dieron un poco más de tiempo en el plan de trabajo para hacer eso, porque saben cómo es de maluco hacer esto, o difícil pues. Entonces yo les pido un poco de paciencia, porque la intención mía no es, como se dieron cuenta en el primer parcial, no es ponerles una nota por ponerles, sino corregirles cada uno a cada uno de sus parciales, corregirles los errores que tienen para que no los vuelvan a cometer. Entonces, nuevamente les pido un poco de paciencia. Tampoco he habilitado la retroalimentación porque por una parte, les digo la verdad, en la parte de los puntos que tenían que entregar, yo no metí retroalimentación. Y en los otros es porque de pronto tengo que utilizar algunos puntos de ahí para hacer supletorios. Entonces considero que no es justo que ustedes que presentaron el parcial el día que era, eh, no tengan esa gávila de qué puntos pueden tener otros si se dan cuenta qué puntos cayeron, ¿cierto? Entonces, por eso tampoco he habilitado los resultados de esto, ¿cierto? Se lo digo porque ya me han escrito, pues, no solamente un estudiante, sino varios de ustedes me han escrito preguntando sobre el asunto y quiero pues que todos se den cuenta. Por eso no les contesto acá. Muchas veces no les contesto en forma particular porque sería decirle la misma cosa a todos. Pues mejor aprovecho en estos momentos y se los digo. Bueno, si tienen alguna duda, preguntas. O no olviden que entonces el martes tenemos una clase donde vamos a trabajar transformaciones
y donde vamos a trabajar algunos ejemplos ya prácticos, ¿cierto? Vamos a leer problemas y vamos a determinar qué tipo de variables tienen, si es de tipo discreto, si es de tipo continuo, cómo se resuelven, qué distribución tiene, etc. Entonces, no sé si de pronto tienen algo que decir o terminamos por acá. Bueno, veo que no hay nada que decir, entonces les deseo muy buenas noches, que descansen, feliz fin de semana. Hasta luego.